Buenos días, sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de una carta del maestro Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1. Carta del maestro Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1, una palabra muy vulgar, una palabra para que la gente entienda perfectamente bien. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! Ese es el texto de hoy. Así se llama el texto de hoy. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! Hoy Pablo nos invita a una reflexión profunda en este texto bíblico. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Cómo se han dejado notizar después de que se les presentó a Cristo Jesús crucificado, como si lo vieran? Qué tontos son ustedes, Gálatas, cómo se han dejado notizar después de que se les presentó a Cristo Jesús, como si lo vieran. Les preguntaré esto, nada más: ¿ustedes recibieron el Espíritu por la práctica de la ley o por creer en la fe? ¿Cómo puede ser uno tan tonto? Empezar por el Espíritu y terminar por la carne, haber probado inútilmente favores tan grandes de Dios después de que se les reparte el Espíritu entre ustedes. Les preguntaré esto: ¿ustedes recibieron el Espíritu porque creyeron en la fe o porque obedecieron a la ley? ¿Sí? Haber probado inútilmente favores tan grandes como Dios les reparte el Espíritu y obra milagros entre ustedes. ¿Será porque creyeron en el mensaje? Acuérdense de Abraham. Creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para considerarlo justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de Abraham son hijos de Abraham. Ya sabía la Escritura que por el camino de la fe Dios comunicaría la justicia a las naciones. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones. En ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Sí? De modo que los que toman el camino de la fe son hijos de Abraham y reciben junto con el creyente Abraham la bendición. ¿Sí? Al contrario, pesa una maldición sobre aquellos que practican la ley, pues está escrito: maldito el que no cumpla la ley siempre todo lo que la ley manda. Por eso, en el camino de la ley nadie puede llegar a ser justo a los ojos de Dios, pues está escrito: el justo vivirá por su fe. Por eso nadie puede llegar a Dios si toma el camino de la ley. Por eso está escrito: el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Y la ley no da lugar a la fe, pues según ella, el que cumple los mandamientos tendrá vida por medio de ellos. Por eso Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición. Por eso Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición. ¿Sí? Por eso nosotros estamos, ¿sí? Por eso está escrito: maldito todo aquel que sea colgado de un madero. Maldito todo aquel que sea colgado de un madero. A raíz de esto, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas. Estaba en Cristo por la fe. Recibimos el Espíritu prometido. Esta es palabra del Señor Jesús.
vemos en este texto importante cómo Cristo, a través del maestro Pablo, le dice a los Gálatas: ustedes recibieron, les preguntaré esto, ¿sí? Primero, ¿qué tontos son ustedes, Gálatas? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿Sí? Después de que se les presentó a Cristo Jesús, crucificado, como si lo vieran. Les preguntaré esto: ¿ustedes recibieron el Espíritu por prácticas de la ley o por creer en la fe? ¿Cómo puede ser uno tan tonto? Empezar por el Espíritu y terminar por la carne, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros a veces andamos en la renovación carismática en el Espíritu Santo y andamos de pinches fanáticos? Que es que hay muchos que es que dicen que es que ven a Dios, que es que ven a la Virgen, que es que hacen milagros, que es que resucitan muertos, que es que tienen el don de lenguas y el don de profecías. Yo, ¿para qué chingaos quiero dones? Yo, con que le enseñe a la gente a que viva más humanamente con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, con sus vecinos. ¿Para qué quiero tener el don de lenguas? ¿Para qué quiero el don de profecías? ¿Para qué quiero todo eso? Lo importante es que enseñemos a la gente a que sea un poco más consciente y que viva un poco mejor con su familia. Pero para eso, para enseñarles eso, necesitamos lo que dijo el profeta Isaías: veían y no vieron, se cegaron sus ojos para no ver, oían y no escucharon. Para eso necesitamos, con perdón de usted, pues no pido perdón porque soy un pincho sicón, sí, necesitamos irle quitando paso a paso lo pendejo para que aprenda, porque si no le quitamos lo zonzo, lo pendejo, lo apendejado, pues entonces ¿cómo va a aprender? Sí, el Espíritu Santo viene a quitarnos lo tonto, sí, lo sonso, a enseñarnos a vivir un poco más en paz. Por eso hoy la carta nos está diciendo: qué tontos, yo diría qué pendejos son ustedes, Gálatas. Cómo se han dejado hipnotizar, cómo se han dejado creer, ¿sí? Después que se les presentó a Cristo Jesús crucificado, como si lo vieran. Les preguntaré esto nada más: ¿ustedes recibieron el Espíritu por creer en la ley o por pensar en la fe? ¿Cómo puede ser uno tan tonto? ¿Cómo puede ser uno tan pendejo? Empezar por el Espíritu y terminar por la carne. Yo con esto no le estoy diciendo a usted. Mucha gente piensa que porque somos predicadores, que porque anunciamos la palabra de Dios, no tenemos problemas. Pues totalmente equivocado, mi hermano. No porque prediquemos a Cristo, no porque anunciemos a Cristo, no porque llevemos el Evangelio, pues no vamos a tener problemas. Seguimos teniendo problemas, pero el problema no es problema cuando usted lo asimila, cuando usted lo recibe, y después de ese problema puede venir una bendición, no una maldición. Por eso vemos como hoy en este texto bíblico, como dice que Cristo se hizo maldición por nosotros, cargó la maldición de nosotros, cargó el pecado de nosotros. Por eso está escrito: maldito todo aquel que sea colgado de un madero. Y Cristo, para llegar a resucitar, para llegar a ser glorificado, tuvo que ser colgado de un madero como el último de los malditos, como si fuera un malhechor, como si fuera un maldito, para llegar a llevarse con él la maldición de nosotros, ¿sí? Por eso Cristo hoy nos enseña. Ahora bien, lo que Dios prometió a Abraham, ¿era para su descendencia o para su descendiente, como dice la Escritura? Sí, dice la Escritura, sí, para los descendientes, sí, para los descendientes.
qué tontos, ¿sí? Les preguntaré esto nada más. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por practicar la fe o por creer por practicar la ley o por creer en la fe? ¿Cómo puede ser uno tan tonto? Empezar por el Espíritu y terminar por la carne. Sí, por eso Abraham recibió la promesa siguiente. Sí, en ti serán bendecidas todas las naciones, y todos aquellos que creen en la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Ya sabía la Escritura que por el camino de la ley, de la fe, Dios comunicaría la justicia a todas las naciones. Por eso Abraham recibe la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones. Sí, de modo que todos los que toman el camino de la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Al contrario, pesa una maldición sobre los que quieren practicar la ley, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Sí, maldito todo aquel que no cumple todo lo que está escrito en la ley. Sí, hoy hablamos de pecado, hoy hablamos de ley, hoy hablamos de fe, hoy hablamos de maldición, hoy hablamos de bendición. Sí, estamos hablando primero de el pecado. Qué tontos, qué tontos, qué tontos son ustedes, Gálatas, ¿sí? ¿Cómo puede ser uno tan tonto? Empezar por el Espíritu y terminar por la carne. Haber probado inútilmente favores tan grandes de Dios, después de que se les reparte, cuando Dios les reparte el Espíritu y obra milagros entre ustedes. ¿Lo hace porque ustedes obedecieron a la ley o porque creyeron en su mensaje? Acuérdense del creyente Abraham, que creyó a Dios, el que se le tomó en cuenta para constituirlo justo. Entiendan pues que todos aquellos que toman el camino de Abraham, el camino de la fe, son hijos de Abraham, ¿sí? Ya sabía la Escritura que por el camino de Dios comunicaría la justicia a todas las naciones. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente: en ti serán bendecidas todas las naciones. Y vemos cómo nos cuenta, cómo nos dice que todos aquellos que obedecieron a la fe recibieron la bendición junto con el creyente Abraham, ¿sí? Por eso, por el camino de la ley, nadie llega a ser justo a los ojos de Dios, pues está escrito: el justo vivirá por su fe, y la ley no da lugar a la fe, pues según ella el que cumple los mandamientos de la ley tendrá vida eterna, vida en ellos. Pero Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición. Entienda bien esto. Pero Cristo nos rescató de la maldición, haciéndose él mismo maldición. Por eso está escrito: maldito todo aquel que sea colgado de un madero. Y Cristo, para llevarte tu maldición, para llevarse tu pecado, para llevarse tu maldad, quiso ser colgado como el último de los malditos, colgado de un madero, porque en ese madero se está llevando tu maldición. Carga con él tu maldición. Sí, se lleva con él tu maldición. Sí, te protege del pecado, llevándose él toda tu maldición, clavado en ese madero. Sí, clavado en ese madero. Maldito sea todo aquel que está colgado de un madero. Sí, todo aquel que está colgado de un madero sea maldito. Todo aquel que está colgado de un madero. A raíz de la bendición, Abraham recibió la promesa siguiente: sí, en ti serán bendecidas todas las naciones.
y aquella bendición la reciben juntos todos aquellos que creen, juntos con el creyente Abraham. Vemos este texto tan importante, este texto tan bonito. Aquí en este texto Pablo habla a los Gálatas claramente. Podríamos decir que en este texto, pues el que no entiende este texto le gusta hacerse pendejo. Sí, porque el que no entiende este texto, pues se hace tonto, ¿sí? Se hace tonto. ¿Cómo puede ser posible? Sí, y vemos cómo Pablo dice: qué tontos son ustedes, Gálatas. Cómo se han dejado creer, cómo se han dejado hipnotizar, ¿sí? Después de que se les presentó a Cristo Jesús crucificado, como si ustedes lo vieran. Les preguntaré esto, ¿sí? Nada más, ¿ustedes recibieron el Espíritu por practicar la ley o por obedecer a la fe? ¿Cómo puede ser uno tan tonto, empezar por el Espíritu y terminar por la carne? Haber probado inutilmente favores tan grandes. Ojalá no fuera inútilmente cuando Dios les reparte el Espíritu y obra entre ustedes milagros. Obra entre ustedes mismos milagros. ¿Será porque obedecieron a la fe, porque observaron la ley o porque creyeron en su mensaje? Acuérdense de Abraham, creyó a Dios, el que se lo tomó en cuenta para constituir lo justo. Entiendan que todos aquellos que toman el camino de la fe llegan a ser hijos de Abraham. Sí, ya sabía la Escritura que por este lado, sí, que ya sabía la Escritura que por el camino de Dios comunicaría Dios a Abraham, sí, la justicia. En ti y por ti serán bendecidas todas las naciones. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente, sí, en ti serán bendecidas todas las naciones, y todos aquellos que obedecieron la fe reciben junto con el creyente Abraham, sí, esa bendición. Pero para recibir esa bendición, Cristo se hace maldición. Cristo toma la maldición tuya, la maldición mía, y se la lleva con él. Cristo se vuelve maldición, colgado de un madero, para pagar por tus pecados, para pagar por mis pecados. Tus pecados ya están pagados, tu cuenta ya está saldada. Ahora falta que tú te acerques al que pagó la cuenta. Falta que tú te acerques al que pagó por ti. ¿Cómo te vas a acercar al que pagó por ti? Sencillamente, sí, esforzándote por portarte lo mejor que puedas día tras día. Yo no te digo que con esto que tú no vas a tener problemas. Todos vamos a tener problemas, sí, todos vamos a tener problemas. A veces cuando alguien me echa malo, yo le miento a su madre también, sí. Oye, no, que andas predicando el evangelio, ¿cómo me estás echando malo? Oh, cabrón. Pues entonces piensas que soy un pendejo, ¿qué? Mucha gente piensa que porque nosotros andamos predicando el evangelio, que porque nosotros somos predicadores, ya no nos vamos a defender. Pues están jodidos, porque si alguien me mienta la madre, yo le digo que a 20. Yo le digo que a 20, ¿sí? Si no sería fanatismo, ¿sí? Oye, pues si soy humano, soy de carne y hueso, mi hermanito, soy hecho igual que tú. Si tú me das un golpe, yo te doy otro. Oye, entonces no porque predique el evangelio voy a ser un pendejo. No confunda las cosas. Por eso nos está diciendo hoy aquí este texto bíblico, carta a los Gálatas. Qué tontos son ustedes, Gálatas, ¿sí? Cómo se han dejado hipnotizar. O sea que porque predicamos el evangelio piensan que somos pendejos. Porque predicamos el evangelio tenemos que dejar que nos partan la madre. Porque predicamos el evangelio tenemos que dejar que nos golpeen. Porque predicamos el evangelio tenemos que dejar que nos roben. Porque predicamos el evangelio tenemos que dejar que nos quiten la vieja. Pues no, mi hermanito, no.
no porque prediquemos el evangelio quieras vernos santos. Pues estás jodido, mi hermano. Cristo se agarró a madrazos en el templo. Cristo corrió a los vendedores del templo a madrazos, se los agarró a latigazos y los corrió. La casa de mi padre no es cueva de bandidos, bola de ladrones. Hizo un látigo y se los agarró a latigazos. Oye, pues si tú me das un golpe, yo te doy otro, No creas que porque ando predicando el evangelio ya voy a dejar que tú me hagas lo que tú quieras. No, por eso hoy nos está diciendo aquí: qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Cómo se han dejado apendejar? ¿Cómo se han dejado notizar? Sí, les preguntaré esto. Después de que se les presentó a Cristo crucificado, después de haber probado inútilmente favores tan grandes, después que Cristo reparte milagros entre ustedes, les preguntaré esto: ¿los reparte porque obedecieron a la ley o porque creyeron en la fe? ¿Cómo puede ser uno tan tonto? Empezar por el Espíritu y terminar por la carne. No puede ser así. Por eso yo le estoy diciendo a usted: piensa que porque predicamos el evangelio ya nos vamos a dejar. Pues no, mi hermano, no, mi hermanito, sí. Vamos a defendernos, porque dice un dicho que un perro que no cuida su casa, perro que no cuida su hueso, no es perro. Hay un dicho que dice eso, Perro que no cuida su hueso, pues no es perro, ¿sí? Entonces hay que cuidar nuestro hueso, hay que cuidar nuestro hueso, hay que cuidar nuestro trabajo, hay que cuidar nuestra familia, hay que cuidar nosotros, que estamos viviendo en este pinche mundo lleno de maldad, de injusticias y de soberbia y de gente mala. Vamos a echarle ganas. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y no te asustes porque te hablo así, porque hoy la carta está dura, ¿sí? Está dura. Cristo se vuelve maldición. Cristo se hace maldición para pagar por tus pecados. Por eso está escrito: maldito todo aquel que está colgado de un madero. Sí, Cristo se hace maldición para cargar con él tus pecados. Ya están pagados. Ahora falta que tú te acerques al que pagó tus pecados. Pídele a Dios por mí. Bendiciones para ti. Bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva en esta cartita del maestro Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1. Qué tontos son ustedes, Gálatas. Qué tontos son ustedes, Gálatas. Que Dios los bendiga. Gracias.